Gente. En este programa número ya 40 vamos a tratar el tema sobre túneles antiguos alrededor del mundo. Y bueno, nos acompaña un amigo Jorge. Jorge, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien. Y también tenemos aquí a Paula. Buenas tardes, Paula, ¿qué tal? Hola, buenas tardes a ambos. Qué bueno este tema, ¿no? Túneles. Túneles. Bueno, pues a ver cómo empieza a deleitarnos nuestro amigo Jorge desde Las Vegas sobre los túneles. ¿Desde cuándo te interesan o tienes noticias sobre este tema en concreto de los túneles, Jorge? Sí, José, muchas gracias. Bueno, hace un tiempo estuve informándome de túneles que hay alrededor del mundo. Túneles muy antiguos. Y en la medida que fui investigando, me asombró las proporciones de los mismos, el trabajo realmente titánico que han hecho para poder llevar a cabo esas obras. Me gustaría comenzar hablando, porque si bien hay túneles en todos los continentes, pero me gustaría comenzar hablando de Europa. Realmente Europa está surcada por muchos túneles y no todos tienen conexión entre sí, sino que en muchos casos son túneles independientes que fueron creados hace muchísimos años atrás, con diferentes propósitos. Prácticamente toda Europa está así. Pero hay uno en particular que a mí me llamó mucho la atención por su gran distancia. Estamos hablando de un túnel que va desde Turquía hasta Escocia, inclusive pasando bajo el océano. Es interesante porque es un túnel de miles de kilómetros que fue seguramente hecho a lo largo de muchos años. Pero lo que me llamó mucho la atención es el hecho de que estos túneles fueron construidos aproximadamente 12.000 años atrás. Si nos ponemos a analizar un poco eso, coincide con el período neolítico, que es la última etapa de la prehistoria antes de el comienzo de la era de los metales o la era de bronce. Eso me hace reflexionar cómo pudieron, sin herramientas de metal, hacer semejante obra, que aún con herramientas de metal es muy difícil, porque tenemos en cuenta que esos túneles no es solo cavar en tierra. Ellos se encontraron con grandes rocas y en muchos casos las atravesaron. Entonces uno dice, ¿cómo hicieron? Porque pensemos la cantidad de kilómetros bajo tierra a una profundidad importante, ¿no? ¿Hay alguna versión, digamos, oficial con respecto a la arqueología? ¿Y qué dicen ante eso? Realmente no hay certezas absolutas en cuanto a cómo lo hicieron, ni por qué lo hicieron. Pero es interesante notar que esa gran cantidad de kilómetros bajo tierra prácticamente no tiene ventilación. Apenas tiene varias salidas al exterior a lo largo de ese gran trayecto, y en algunos sectores hay cámaras bastante altas, porque quiero aclarar que otra particularidad de este túnel en especial es el hecho de que apenas tiene una altura de 70 centímetros. O sea, una persona no puede estar erguida, no puede estar de pie, porque ¿De es ancho apenas cuánto tiene? 70 centímetros. ¿De alto y de ancho?
De ancho no tengo la medida exacta, pero no es capacidad para más de una o a lo sumo dos personas. Es bastante angosto, pero sobre todo me llamó la atención la poca altura porque no le veo sentido. Si yo voy a hacer un túnel para pasar por él, lo más lógico es que lo trate de hacer a la altura mía o que esté relativamente cómodo para poder transitarlo. Pero en este caso es extremadamente bajo, repito, sin ventilación, apenas unas cámaras donde ya la altura una persona puede estar de pie cada tanto. Sin embargo, tiene varias salidas a lo largo de este recorrido. Algunas están en el medio de un bosque, por ejemplo. Otra salida está muy, muy cerca de un cementerio. Otra salida está dentro de una iglesia antigua. Y así es como lo hicieron. Ahora, muchos se preguntan, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito de semejante trabajo colosal? Sí, y sobre todo que por el túnel, ¿no? Sí, sí. Algún material, porque una persona no es poco probable que fuera una persona o agua, no sé. Tampoco tendría sentido, ¿no? Sí, realmente no hay una explicación clara de por qué. Otro tema interesantísimo que no hay que pasar por alto es el hecho que este túnel en particular no utiliza vigas para sostener el techo, que es lo lógico. No utiliza vigas, sino que el que lo diseñó evidentemente conocía lo que hacía, ya que lo hizo en forma serpenteante, como en zigzag, lo que evita la construcción de vigas. Por lo tanto, insisto, sabían lo que estaban haciendo esos seres, pero pensemos también que era un tiempo muy antiguo. Estamos hablando de la última etapa de la edad de prehistoria, o sea, la realidad es que no era gente que estuviera acostumbrada a hacer ese tipo de obras. Esa es la realidad. Y ese túnel hasta el día de hoy no tiene una clara explicación del propósito. Algunos creen de que tal vez la idea era escapar de un presunto enemigo, de algún animal, algún tipo de fieras que los perseguían, tal vez de las inclemencias del tiempo en el exterior, algo que los preocupó y asustó tanto como para pensar en hacer algo así. Realmente hay un arqueólogo alemán que lo investigó y que se asombró de las proporciones de ese túnel, pero no hay, repito, una respuesta fehaciente sobre el por qué, el propósito, ni de qué forma lo hicieron, por la ¿Y falta de elementos. tiene nombre ese túnel? ¿Le Desconozco han que tenga un nombre nombrado de alguna? particular. No. Desconozco que tenga ese y otros, que hay muchísimos en Europa, pero a mí me sigue asombrando la poca altura, lo angosto, y además yo pienso, y muchos lo han pensado, que hacer una construcción de ese tipo es probable que haya muerto mucha gente por el hecho de lo colosal del trabajo. Ahora, en algunos periodos de tiempo en el pasado se usaban, por ejemplo, esclavos para determinadas tareas, pero estamos hablando de la época de la prehistoria, no era una época en que hubiese, digamos, un rey con una determinada cantidad de esclavos, por ejemplo, el antiguo Israel, el antiguo Egipto. No es este el caso, entonces es un tema muy llamativo. Recordemos que estas personas eran nómadas y en el último periodo, previo a la edad de los metales, empezó a reunirse en grupos, formar grupos familiares y a establecerse más en algunos lugares. No era tan normal que constantemente se movieran. Todo eso hace poner mucha confusión en cuanto a para qué, de qué forma lo hicieron. Claro. Pero ¿Alguno más en el estilo o también curioso en Europa? Aparte de ese de que parte desde Turquía hasta Escocia.
hasta Escocia. Hay muchos, hay inclusive en Alemania, hay en la zona escandinava, más reducidos en cuanto a dimensiones, y la altura es un poco mayor, tiene más sentido, pero todos son asombrosos e interesantes para investigar. E inclusive, aquí solamente estamos hablando de un túnel para transitar, pero en otros lugares, y ahora me gustaría dirigirme ahí, por ejemplo, Egipto, se encontraron más cosas en las profundidades de esos túneles que son mucho más amplios. Había un historiador muy conocido y muy reconocido a nivel mundial, llamado Herodoto, un historiador y geógrafo griego. Él visitó en su momento Egipto, y quiero aclarar que este hombre, Herodoto, vivió en el año 484, más o menos hasta el 425, en ese periodo de tiempo, estamos hablando, y hasta el día de hoy se lo sigue respetando como una autoridad en el tema de geografía e historia. Y yo le contaba la vez pasada a Paula que inclusive hay un cráter en la Luna que lleva su apellido. O sea, con eso quiero demostrar que es alguien realmente respetado, porque un cráter en la Luna tiene el apellido Herodoto. Él no solo habla de algo que le contaron, sino que él descendió en Egipto, en un túnel donde él dijo ver, y escuchen con mucha atención, ciudadelas, habló en plural, ciudadelas bajo tierra, que comunicaban pirámides entre sí, y él dice que ahí había muchas vasijas, muchas esfinges bajo tierra, que eran amplios, esos túneles y esas ciudadelas. Y él dijo algo que yo lo anoté, porque no quiero decirlo de memoria como estoy hablando ahora, sino que quiero leer exactamente lo que él dijo. Herodoto dijo: es difícil creer que esto sea obra del hombre. Así definió él lo que él vio bajo tierra, por lo asombroso y grandioso. Insisto, no es exactamente una persona para desestimar, sino que es alguien que la gente respeta hasta el día de hoy. Y él dijo eso de esas ciudadelas que vio en suelo egipcio. Entonces estaría íntimamente relacionado con el misterio de las pirámides, ¿no? Sí, probablemente, sí. Digamos, en el tiempo, entiendo. En esa misma época dices, ¿verdad? Esto fue más o menos en el 400 y algo, o sea que esto de Herodoto lo escribió, lo dijo antes de este descubrimiento, que también es muy antiguo, el de Europa, hablamos 12.000 años atrás. Tal vez el periodo es parecido, pero los hallazgos, por ejemplo, el de Europa fue mucho más reciente, y el de Herodoto, bueno, muchos años atrás, él habló de lo que había visto. Pero en realidad en todos los continentes, porque en Nueva Zelanda también hay, y por ejemplo, en América Latina, es conocida por sus muchas intrincados túneles, por ejemplo, que comunican Cusco, en Perú, con un área de Bolivia. Y de hecho es llamativo el hecho de que el ingreso o la salida, por ejemplo, en Bolivia, esté dentro de un monasterio actualmente. Si no recuerdo mal, en la cocina del monasterio, donde está el ingreso a ese túnel que desemboca en Perú, en Cusco. Las razones, se hablan de que muchos indígenas ocultaban cosas de valor, inclusive de oro, se habla mucho de eso. Hay muchas leyendas y mitos en cuanto a eso. Hay un monje que en su momento habló sobre esos túneles, y él dio testimonio que era real, que tenían secretos guardados que nadie hasta ahora podía descubrir, porque
algunos intentaron ingresar con el fin de ver si encontraban oro, sobre todo. Inclusive en su momento un grupo de estudiantes lo intentó, se habla de 12, y solamente volvió uno, porque salió realmente muy alterado. Él dice que era muy difícil encontrar la salida porque se perdían por la cantidad de túneles y ramificaciones, y cometieron el error de separarse por un momento, y muchos se extraviaron y no volvieron a encontrar la salida. Este, que era joven, salió muy asustado, según dice la historia, y de hecho los guías turísticos en Perú dicen esto que voy a comentar ahora, que él salió con un elemento de oro. Él habla de una, disculpen los términos que voy a usar, mazorca. En otros países le dicen elote, en nuestro país choclo, pero de oro. De hecho, se dice que después fue fundido y se utilizó para una corona de una virgen, ese oro. Él salió con algo así, una mazorca o un choclo o elote de oro, que fue lo único que pudo extraer. Y él dijo, hay mucho oro ahí, fue lo que él dijo. Se sabe que ese joven tiempo después falleció, aparentemente por haber inhalado cierto gas aparentemente tóxico, claro. que le afectó, y tiempo después lamentablemente falleció por problemas respiratorios. Hay un dato interesante, José, y es que en la zona boliviana, en la zona de ese monasterio, los monjes dominicos decidieron cerrar en el año 1986 esa entrada al túnel. La sellaron. Y fue una decisión Algo unilateral. tenían. Claro. No dieron una clara explicación. Los gobiernos de esos países son conscientes de esos túneles, los tienen, digamos, sellados para que la gente no entre o no investigue, o bien lo tienen por libre y cualquiera puede atreverse a investigar por su cuenta. ¿Sería posible también? Es así, hablan de como una especie de patrimonio a nivel nacional y que quieren cuidar o salvaguardar de posibles personas con intenciones de no explorarlo con fines científicos o geológicos, sino de Claro. robo, de quedarse con algo de valor. Pero también se habla, por ejemplo, que cerca del lago Titicaca, en Bolivia, hay también una entrada a otro túnel, y de hecho un investigador en su momento hizo un libro sobre esa entrada que le costó encontrar, y que lo encontró a través de que un indígena le había dicho que en determinada área estaba ese ingreso, pero que después que descubrió eso, y es interesante el hecho de que él fue acompañado por dos amigos, perdón. Él lograron mover una piedra muy grande que le costó entre los tres mover un poco para poder ingresar uno de ellos. Era un pozo oscuro, y que cuando movieron la roca dice que el aroma que salió de ahí era realmente nauseabundo, en Bolivia estoy hablando, y uno de ellos tres no quería entrar, no quiso intentarlo, así que descendió uno de ellos con una soga, pero apenas bajó con una linterna, fue muy poco lo que estuvo abajo, y pidió nuevamente que lo sacaran, y salió muy descompuesto, muy mal, no pudo ver mucho, y esta tercera persona sí bajó y solo pudo avanzar un poco en la oscuridad. Después fueron al hotel donde estaban, pero él dice de que hubo una gente que se comunicó con ellos, y que les dijo que no debían volver ahí, que no era algo que debían hacer, volver a entrar a ese túnel o a ese pozo, o dar información en cuanto al lugar donde habían entrado. En el libro que él editó sobre ese tema, habla sobre eso, que fueron de alguna forma presionados para
dejar el tema ahí y no adentrarse más a investigar ese túnel cerca de ese famoso lago. Entonces, ese túnel comprende dos países, ¿no? Perú y Bolivia, o más países. Perú y Hasta donde se Bolivia, ¿no? sabe, uno de esos túneles uniría Perú-Bolivia. El otro, el del lago Titicaca, desconocemos hasta dónde llega. Pero en ambos casos parece ser que muchos no quieren que se averigüe, que se investigue por diversas razones que yo desconozco. Claro. Y sé que hay túneles, por ejemplo, en la zona de Perú, en Chile, en alguna área de Argentina, de Cuyo, y en realmente casi toda América Latina hay algún tipo de túneles de ese estilo, con un periodo de tiempo parecido. En México, por ejemplo, donde hay pirámides, al igual que en Egipto, que hablábamos antes, es una situación similar. Eh, O sea, hay, en México habría otra red de túneles misteriosos, ¿no? sí, y creo que inclusive, no sé si Paula conocía un tema también, me había dicho, en el área Sí, de es México. muy parecido, sí, es muy parecido a lo que comentas de Egipto, es muy parecido, porque está relacionada la pirámide con el túnel y los hallazgos, también tengo apuntado aquí que se asemejan mucho a lo que dices tú de Egipto. Em, en uno de las pirámides de la cual sale un gran túnel, encontraron un códice sagrado que se llama tira de peregrinación y está hecha en tablillas, son 22 tablillas con escrituras cuneiformes en las que cuentan, en forma de dibujos también, el periplo que tuvo un grupo de gente en México durante 150 años en pasar a un mundo intraterreno a través de los túneles. Se parece mucho también. Han encontrado vasijas y bueno, y los tiempos más o menos también coinciden. También coinciden con el Coliseo Romano, coincide con las líneas de Nazca de Perú y con la muralla china. Son grandes eventos en distintas partes del mundo. Eso quería comentar. Interesante, Eh, todos esos más o menos abarcan la época antigua, ¿no? De la humanidad, de ahí hacia la prehistoria, ¿no? Más hacia atrás. Y luego en eh, Estados Unidos decía que había también algunos interesantes, ¿no, Jorge? sí, en Estados Unidos, por ejemplo, hay varias cadenas de túneles antiguos, pero me quería especificar en uno, y en quiénes fueron los que sabemos que lo construyeron. Por ejemplo, que varias veces hemos escuchado tal vez sobre los indios Hopi, que es una tribu de las más antiguas, Sí. que tienen la particularidad de no ser agresivos. De hecho, se los llama siempre indios muy educados, muy pacíficos. Ellos dicen haber recibido eh, enseñanza Ujú. de ¿En qué gente. estados de Estados Unidos estarían ubicados los Hopis? Bueno, la Nuevo mayoría están en México, Arizona. Arizona. Ujú. También hay un grupo de ellos en el sur de Utah, y creo que en Oregon, pero la gran mayoría está en Arizona. Y actualmente, lo que recuerdo de uno de los últimos censos, se hablaba de un poco menos de 20.000 que había de ellos actualmente en Estados Unidos. Actualmente todavía. Ujú. Hay, pero son pocos, 19.000 y algo, los que quedan. Pero ellos son famosos por su amabilidad, por su educación y por ser tan pacíficos. Ellos dicen que fueron de alguna forma enseñados por
ellos dicen siempre a lo largo de su historia, por seres que venían de otro mundo, del espacio, a los que ellos no los consideraban dioses, sino que decían que eran seres realmente que tenían una gran sabiduría y los respetaban como tal y tomaban muy en cuenta sus enseñanzas. Y hablo de estos seres porque ellos dicen que los túneles que hicieron para escapar específicamente de agresiones de otro grupo fueron enseñados por ellos a hacer esos túneles, y entonces esta tribu en particular son los que a lo largo de los años siempre han hecho túneles con el fin de refugiarse del ataque de enemigos. Cuando en su momento le preguntaron algo más sobre estos seres, a los que ellos parece que veneran, ellos dijeron que estos seres eran como una especie de hombres hormiga, en el sentido de que podían cavar con facilidad, pero también tenían ciertos artefactos para poder volar, decía. Y cuando le preguntaron por esos artefactos, ellos los describieron a su manera y dijeron el siguiente ejemplo. Dice, ustedes tomen, a ver, en Argentina decimos, a ver, Pablo, me ayudas, un zapallo. Calabaza. Una calabaza, perfecto, perfecto, se me escapó el nombre. Una calabaza, ustedes tomen una calabaza y con un cuchillo corten la parte superior, la parte inferior, y quiten el centro, dijo. Quedarían la tapa, digamos, y la parte inferior. Unan ambas, dijo. Esa es la forma que tienen los vehículos con los que ellos vuelan. Si uno se pone a pensar, eso da un aspecto casi lenticular o muy parecido a lo que sería actualmente un platillo volador. Interesante, interesante. Y estos indios, los Hopi, yo creo que también tienen una tradición sobre unas profecías respecto a la humanidad. ¿O es otra tribu allí? No, porque ellos han hecho los profecías. Navajo también, no sé, ¿no? Son los de la profecía, los Hopi. Ellos, exacto, han hecho varias profecías e inclusive han dicho que estos seres que se fueron, sus amigos, que van a volver, ellos de hecho tienen petroglifos bajo tierra, en las rocas, donde ellos han querido de alguna forma plasmar el aspecto de estos seres y sus naves. Es llamativo ver esa especie, como decíamos, de objeto volador, y que de la parte inferior salen como llamaradas, como fuego. Es interesante lo que ellos veían y trataban de alguna forma de describir en esos dibujos en las rocas. Porque es luz. Era la única, es la única manera que tenían ellos de explicar la luz. Exacto, sí, a través Por de eso lo que dicen ellos conocían que era el fuego. Claro. Y lo hacían de esa forma, pero la forma en que se ve esa luz parece mucho cuando despega una nave o un cohete nuestro, es muy similar. Y esto es una cosa muy antigua. Ellos tratan de llevar una vida acorde con la naturaleza, con la espiritualidad. Ellos dicen que entre esas predicciones para el futuro, que de alguna forma va a cambiar el estado actual de la humanidad en cuanto a las cosas materiales, a las guerras, que de alguna forma eso va a cesar, va a cambiar con el paso del tiempo, debido a cosas que van a ir ocurriendo a lo largo de los años. Que estos son cosas que recibieron, como bien decía José, por parte de estos seres. Sí. Y bueno, hemos hablado de Estados Unidos. ¿En Asia habría algunos túneles interesantes también? El continente asiático, quitando Turquía, ¿no? Más hacia China o India. Bueno, yo sé de, por ejemplo, Mongolia, de China, quizá han encontrado túneles llamativos, y más o menos en los años 70, 60, 70 se encontraron varios.
como en la mayoría de los casos es bastante similar, las dimensiones y también el tiempo que se supone que fueron construidos. Y como dije, también inclusive Oceanía a través de Nueva Zelanda también tiene. Sí. Pero hay un dato más que me gustaría aclarar, más allá de estos que están hechos en los continentes, es que, por ejemplo, debajo del Océano Pacífico, muy cerca de México y de Estados Unidos, cerca del área de Baja California, en fotografías satelitales, se ve claramente surcos bajo el mar a mucha profundidad, estamos hablando, surcos como túneles bajo tierra, pero que se ve, se puede distinguir la forma, parecen como verdaderas cañerías, y algunos pensaron que es obra de la naturaleza, podría ser, por ejemplo. Pero lo interesante es que vamos a decir, y no hablamos de unos metros, no, hablamos de muchos kilómetros, van en forma recta y repentinamente tienen una curvatura muy llamativa por lo cerrada y se dirigen, por ejemplo, a la isla de los Cedros, que es una isla que pertenece a México, en el área donde hay otra isla, San Benito, la isla Natividad, son islas pequeñas que están cerca de los Cedros, y esa especie de túnel, vamos a poner que son naturales, tiene una dobla repentinamente en un ángulo muy cerrado, que no parece hecho por la naturaleza, y se dirige a la isla. Y después sale otra ramificación, y que uno ve que es muchos y muchos kilómetros. Ahora, poco para ir finalizando la historia, es interesante que a la vez que desde el aire se ve eso, también desde el aire se pudo apreciar algo bastante similar, pero no en la Tierra, sino en Marte. En el año 1976 llegó la primera nave Viking, llegaron dos, fueron las primeras que llegaron. La famosa Viking, sí. Sí, año 1976. Cuando estaba por bajar, esa nave tomó fotos de varios lugares de la superficie marciana, y yo recuerdo, y de hecho se puede buscar todavía en la web, hay imágenes claras de algo muy similar a lo que se ve bajo el océano del Pacífico. O sea, túneles, se ve claramente, son como túneles, parecen, insisto, yo los ejemplifico como cañerías, que están debajo, pero que se ve, el montículo se ve claramente sobre la superficie, en muchas direcciones. Y es interesante notar que en Marte convergen varias de ellas, o sea, uno puede ver dos o tres, que el extremo se hunden en lo que parece ser una abertura, un gran pozo oscuro, y ahí entran esas dos o tres como que uno hubiese diseñado algo y llegue y entre a ese lugar, a ese hueco, que es como un gran pozo o un cráter, por así decirlo. Y es interesante eso, porque muchos dicen que tal vez el viento pueda haber, con la erosión, haber creado algo así, pero es llamativo que la dimensión es muy similar a lo largo de muchos kilómetros. Sí, lo que no es Es del normal mismo es grosor, eso, ¿no? El digamos. patrón igual, el mismo patrón, Es ¿no? Que igual siguen. en Marte y es muy similar, te aseguro, porque yo vi ambas fotos a lo que se puede ver en el Pacífico. Y estaba viendo ayer que la NASA está programando el envío del primer, ellos dicen helicóptero, en verdad no tiene el aspecto normal de helicóptero, destinado a Marte, porque sabemos que hasta ahora han llegado varias naves que, como pueden, porque son pequeñas, avanzan por la superficie, pero este sería la primera posibilidad de un vehículo que vuele a baja altura sobre Marte y pueda dilucidar este tipo de misterios, este y otros más que siempre Claro, han dejado dudas. Se estaremos calcula que para atentos. el año próximo, estamos hablando, podría llegar, se despegaría este año
probablemente en julio o agosto y llegaría probablemente el año próximo a la superficie marciana. A ver qué nos cuentan. A mí me interesa mucho eso, Paula, porque hablan de que no sería mucho el rango de tiempo que podría volar. Tienen temor porque van a dar energía solar. Tienen temor a algún accidente lamentable. Entonces piensan que va a ser periodos de muy pocos minutos que va a volar. Se hablaba entre 1 minuto y medio y 3 al principio para probar. Y a no demasiada altura, pero sería la primera vez. Y sería interesantísimo para mí eso, hasta que llegue el ser humano con algún vehículo, como alguna vez pasó en la Luna, y pueda recorrer las distancias. A mí me parece muy interesante todo eso, puede ayudar a descubrir cosas que hasta ahora no tenemos respuesta, José. Así es. Pues me ha dejado bastante asombrado, ¿no? Saber toda esa cantidad de túneles que hay, toda la antigüedad que tienen y las características, ¿no? Que son para uso humano, de transporte de humanos, de personas, no sirven, no servirían en principio. Exacto. Y luego otro fin, pues tampoco se le puede dar una explicación, no sé, para guardar tesoros, pues tampoco puede tener sentido, ¿no? Pero tantos túneles en todos los continentes del planeta, pues es bastante curioso. Y ya también los que van bajo el océano, ¿no? O sea, todo es un misterio, realmente. Sí, me gustaría agregar algo más ahora que recuerdo. En Perú, por ejemplo, hay un túnel, no este que hablamos que va a Bolivia, pero hay otro que yo vi imágenes de un par de exploradores que entraban con cámaras y me llamó la atención lo extremadamente angosto. Es como que uno no podía, no en todos lados podía pasar porque era demasiado angosto y la superficie y las paredes muy húmedas, más que húmedas, mojadas, resbaladizas. E inclusive en la parte exterior, no adentro, había tarántulas de esos túneles, pero realmente era un aspecto tétrico porque era muy oscuro, muy angosto, peligroso para caminar, podían tener un accidente y había grandes desniveles, es como que uno iba así y había que mirar dónde pisaba y alumbrar porque por ahí el próximo paso no era igual, era muy, muy hacia abajo. Eso es en Perú y no es el que va a Bolivia, es otro. Otro. Bueno, pues ¿alguna pregunta más, Paula? Bueno, yo quería hacer notar la relación que hay entre donde están en este momento puestas las iglesias, que generalmente es un lugar de energía telúrica, que es donde me hizo acordar cuando nombró lo del oro, supuestamente. Sí, hay algunos que tienen ramificaciones que terminan en determinados lugares, o bien de culto, o bien lugares de Correcto, poder, de energía. muy energético, claro. Sí, quería acotar eso. Eso se repite, aparte de en Europa, en otros sitios, ¿no? Jorge, o Sí, solamente en porque Europa más. no, en todos lados. Fíjate que lo que habíamos dicho, que en muchos casos tienen mucho que ver con el tema religioso o con algunos grupos religiosos, ya sea en Perú, en Bolivia, en algunos lugares de Europa, donde hay también conventos o iglesias antiguas, muy antiguas, y casualmente uno de los ingresos a ese túnel está ahí. En algún caso supe que estaba dentro de una cocina, inclusive, un hueco, pude llegar a ver la foto, en una edificación muy antigua. Algunos dicen que es casualidad, otros dicen que tiene algo que ver. Y algunos indígenas, por ejemplo, hacían rituales bajo tierra, caso México, pero en otros lados no podría afirmar que fuera así. Lo que me apena es que a veces haya determinada censura que prohíba poder analizar o investigar ese tipo de túneles. Pero reconozco que si el fin es preservarlo de posibles ladrones o saqueadores, lo puedo entender en algunas áreas, y en otras realmente no encuentro el sentido de esa prohibición
Bueno, me tratar de acuerdo investigar. ahora, no es ya túnel, pero sí de una cueva, por ejemplo, la cueva de los Tallos en Ecuador, ¿no? Claro, Que ujú, también, es igual. no sé si en un momento dado tiene algo que ver con los túneles, pero allí sí que hubo bastante interés, ¿no? Ujú. Mediante investigadores, e incluso creo que fue un astronauta, y, y bueno, de cosas y objetos que también se encontraron allí, curiosamente. Ujú. Pero bueno, esto ya sería otro asunto, serían cuevas, Sí, no Sí, serían sí, túneles. sí, 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 sí. Realmente es mucho lo que se puede encontrar bajo tierra. Es interesantísimo. A veces uno desconoce todo este mundo que hay para descubrir. Bueno, pues ha sido bastante interesante. Muchas gracias, Jorge. sí, muchas gracias, la verdad que es sorprendente. Eh, Gracias a ustedes, por favor, por darme esta posibilidad de hablar de este tema. Muy un placer para interesante. nosotros. Bueno, Gracias. pues ya nos veremos seguramente para otro nuevo programa con otro tema interesante. Con gusto, José. Muy bien, Paula. Muy Un bien, un saludo. saludo a ambos. Hasta pronto. Hasta la próxima. Y Jorge, hasta pronto, Ah, amigo. hasta pronto, a disposición de Eh, ustedes. Cuando haga falta, por acá estoy, ¿eh? Perfecto. Chao. Chau, chau. Hasta luego. Adiós.